¿Qué hay, banda, bando? Hay ideas, eso sí, hablábamos un poco de la robotización, un poco de la mecanización, las sociedades industrializadas, vueltas, o las sociedades humanas despejadas por la mecanización o las sociedades mecánicas industriales. Es decir, una gran máquina que fuera capaz de desplazar la fuerza obrera de 20 elementos, ¿no? 19. Y esta máquina fungir para una parte de las sociedades pertenecientes o no de estos 20 individuos. Uno sí, con su maquinaria, su desempeño para función y objetividad de una comunidad. Y 19 desplazados, dedicándose a trabajos artesanales, a funcionar con máquinas menores. Yo o a no funcionar, a estar en el limbo social y funcional, ¿no? Hay limbos sociales actuales. Tenemos a la máquina y tenemos a los artesanos y artesanas, a los maquinados y a los límbicos o a las límbicas, ¿no?, de las sociedades. Entonces, pues tenemos que este factor tampoco debe ser pequeño, porque si un solo hombre es capaz de con su maquinaria sostener una sociedad y un grupo de artesanos sostener otra sociedad, un grupo de limbados o limbadas sosteniendo otra sociedad, ¿no? Entonces las sociedades limbo necesitan o merecen o tienen también su requerimiento. No están en la máquina. ¿O cuál es su parte elemental, su desempeño en esta máquina? ¿Cuál es su herramienta? ¿O cuál es su máquina? Su maquinaria de sostenimiento de sus propias sociedades, ¿no? ¿Cuál es su elementización? Un agrónomo tiene los campos y tiene la maquinaria para trabajar estos campos y convertirlos en donas, en galletas, en la producción para su ganado, el tipo de carnes, de quesos, de lácteos, de panes. Ahí tiene todo su autosostenimiento. Lo mismo los artesanos y artesanas. Y los seres limbados, que están en medio de estas funciones, son una pluridiversidad, ¿no?, de actuantes sociales. Pueden estar en la duda, puede estar en el caos, puede estar en la sorpresa, puede estar en la circuncisión social, ¿no?, puede estar en la circulación. Mad Max es un poco la idea de las sociedades metálicas a posteriori, cuando los elementos, no solamente por ellos, fueron consumidos tanto por maquinarios como por artesanos y artesanas. O sea, una triple entente que termina con una sociedad mundial, y los Mad Max viven a su posteriori tanto en mundos acuáticos como en mundos terrestres, como en mundos aéreos, construidos, levantados a través de sus maquinarias recicladas. Vivían en monstruos, en Frankenstein sociales, estos seres limbados y limbadas. Después de estos tres tipos de sociedades, otros seres limbados y limbadas, Kids, la vida en el abismo, esta película dedicada a nuestra generación de los 80s, casi todos son adolescentes y adolescentes de ese entonces, que ven en la recreación de nuevas formas químicas y ultraquímicas de recrear los enervantes. Recordemos que antes eran plantas erantes, eran productos fumados, destilados con maquinarias, ¿no?,
o destilados a la vieja usanza, dejando en la descomposición aeróbica, que hicieran su propia exposición, o en la descomposición en barricas, hicieran su propio destilamiento, ¿no? También a través de otras formas de manufacturar. Pero en los 90 sí se da una revolución de inventivas, de nervantes, ¿no? Y de cruzas y de injertos y de mestizos, ¿no? De mestizajes de los enervantes, incluso directamente y en las plantas, y en los consumidores y o consumidores. Entonces ya la vida no era la misma, pues era un poco también jugar con el peso que le habían cargado a una generación. Casi toda generación ha sido cargada por un peso en específico, o se ve cargada por el propio peso específico de su generacionalidad o de su propia vida, ¿no? Si no, se ve cargada por la industria, por las artesanías, se ve cargada por sus propios limbos, ¿no? O limbas. Entonces, las generaciones van pues sí así, atravesando y circundando a través del tiempo con estos pesos, todas, ¿no? Así tenemos una parte de trabajo, proyecto que se llama la Generación Bisonte. Nos dimos en acotar, a apuntar algunas ideas y apuntes, observaciones de lo que la Generación Bisonte nos dejaba ver, tan solo observándola, de lo que había sido su pasado, de lo que era su presente y de lo que podría llegar a ser su futuro, ¿no? Pensando que también la Generación Bisonte es una generación de los 60, la mayoría adolescentes o jóvenes, menores a los 20 años, cuando se 60 cumpliendo su mayoría de edad para volverse ciudadanos del mundo. Y 6 décadas después, pues ya son ahora nuestros adultos y adultas mayores. Bueno, pues así básicamente, tal vez, no solo tal vez, puede ser que sea un hecho.